Muy buenas con todos. En este apartado vamos a hablar acerca de la simulación de Monte Carlo. Método estadístico. Este es utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. La simulación de Monte Carlo también es conocida como el método de Monte Carlo o una simulación de probabilidad múltiple. Es una técnica matemática que se utiliza básicamente para estimar los posibles resultados de un evento incierto. La simulación de Monte Carlo también ofrece a la persona responsable a ayudar en la toma de decisiones. Básicamente es una serie de posibles resultados en donde la persona debe analizar y ver qué resultados le favorable más para poder ser tomados por él mismo, así como la probabilidad de que se produzcan según las medidas tomadas. Muestra las probabilidades extremas. Entre ellas tenemos los resultados de toma de medidas más arriesgadas o las más conservadoras, así como todas las posiciones consecuencias de las decisiones intermedias. ¿Dónde se desarrolló este método? Pues el uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio Nacional de las Alhamas en Estados Unidos aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora. El método se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo, Principado de Mónaco, por ser la capital y el juego de azar, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan. Como podemos ver en la imagen tenemos lo que es la aplicación, las ventajas y desventajas que los vamos a ir analizando acorde en el transcurso del video. ¿Y qué permite la simulación de Monte Carlo? Pues antes que nada es una técnica que permite llevar a cabo la valorización de los proyectos de inversión, considerando que una o varias de las variables que se utilizan para la determinación de los flujos netos de caja no son variables ciertas, sino que pueden tomar varios valores. Por tanto, se trata de una técnica que permite introducir el riesgo en la valorización de los proyectos de inversión. La técnica de simulación de Monte Carlo se basa en simular la realidad a través del estudio de una muestra, que se ha generado de forma totalmente aleatoria. Resulta, por tanto, de gran utilidad en los casos en los que no es posible obtener información sobre la realidad a analizar, o cuando la experimentación no es posible o es muy costosa en sí. ¿Y cuáles son las ventajas o los inconvenientes que presenta este método o la simulación de Monte Carlo? Pues aquí en este apartado vamos a ver las ventajas como también los inconvenientes que presentan el uso de esta simulación. Entre las ventajas tenemos que genera múltiples posibilidades de escenarios futuros, por lo que nos ayuda a entender qué puede pasar y tendremos una estimación de rendimiento del proyecto o inversión. Cuando lo utilizamos en sistemas de trading, nos pueden ayudar a darnos cuenta de que el sistema no es útil o va a dejar de serlo. Permite analizar el riesgo de inversión, ya que obtendremos aproximaciones de las probabilidades de éxito o ya sea de fracaso. Esta nos ayuda a darnos cuenta, a tener un análisis para ver los posibles resultados que vamos a obtener de acuerdo a nuestro análisis. En los inconvenientes tenemos si el sistema opera con datos que no se han llegado a actuar con respecto a la simulación actual, puede que las conclusiones finales que saquemos no sean del todo correctas. En casos donde la relación entre variables puedan modificar el resultado final del proyecto o inversión, la simulación de Monte Carlo no nos va a ser de ayuda, ya que no tiene en cuenta las dependencias entre los datos. En muestras poco preservativas, no tienen sentido aplicarlo, ya que los resultados finales serán tan poco fiables como la muestra inicial. Vamos a ver un poco más de las ventajas, a detallarnos en sí. Los resultados probabilísticos muestran no solo lo que pueden suceder, sino lo probable que es un resultado. Los resultados gráficos, gracias a los datos que genera una simulación de Monte Carlo, es fácil crear gráficas de diferentes resultados y las posibilidades de que sucedan. También tenemos lo que es el análisis de sensibilidad.
que con solo unos pocos resultados en los análisis deterministas es más difícil ver la variable que más afecta el resultado. En la simulación Monte Carlo resulta más fácil ver qué variables introducidas tienen mayor influencia sobre los resultados finales. En el análisis de escenario, usando la simulación de Monte Carlo, los analistas pueden ver exactamente los valores que tienen cada variable cuando se producen ciertos resultados. Esto resulta muy valioso para profundizar en los análisis. La correlación de variables de entrada en la simulación de Monte Carlo es posible modelar relaciones interdependientes entre diferentes variables de entrada. Y por último, ¿para qué se utiliza la simulación de Monte Carlo? Lo importante es saber para qué se utiliza este método, es decir, casos concretos para entender la importancia del método. En economía, la simulación de Monte Carlo se utiliza tanto en empresas como en inversiones, siendo en el mundo de la inversión donde más se utiliza. Algunos ejemplos de simulación de Monte Carlo en inversión son los siguientes: crear, valorar y analizar carteras de inversión, valorar productos financieros complejos como las opciones financieras, y por último, la creación de modelos de gestión de riesgos. Claro, como acabamos de mencionar, estos son algunos ejemplos de simulación en las cuales se utiliza este método. Aparte de esta, existen más, claro. Dado que la rentabilidad de una inversión es imprescindible, se utiliza este tipo de método para evaluar distintos tipos de escenarios. La aplicación del método de Monte Carlo para las finanzas. El método Monte Carlo es aplicable a fin de poder realizar un análisis de riesgo de un portafolio de inversión, el comportamiento de índices bursátiles a las perspectivas del agregado económico de un país. Actualmente, gracias al desarrollo del software, se cuenta con herramientas potentes para realizar simulaciones y planteamientos de escenarios. En conclusión, el método de Monte Carlo es útil para establecer probabilidades y definir escenarios de actuación. El objetivo de este método no es el de brindar decisiones, sino apoyar a la toma de estas. Existen diversos programas que aporten para problemas complejos. Será cuestión de analizar, elegir aquel que se adecue a nuestras necesidades. Esto ha sido en base a una introducción del método Monte Carlo y a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo aplicando la misma. Y continuando con el ejercicio, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En la tabla se presenta la distribución de probabilidad para el número de consultas que llegan a un consultorio odontológico por día. Genere a partir del método Monte Carlo los primeros 60 días. Compare el promedio obtenido de la distribución de los días generados. Básicamente acá tenemos lo que es las consultas por día. Hay 0 consultas, lo que sería, hay 10 consultas en el día 0. Hay 20 consultas en el día 1, 40 consultas en el día 2 y así sucesivamente. El total de las consultas y la frecuencia absoluta nos da un total de 200. Nosotros ahora vamos a identificar cuál es el promedio de estas consultas. Pues entonces nosotros hacemos de 0 por 10 más 1 por 20 más 2 por 40 más 3 por 60 más 4 por 40 más 5 por 30. Nos dan un total de 590. Y a este 590 nosotros les vamos a dividir para el total de la frecuencia absoluta, que sería el 200. Entonces sería 500 dividido para 200. Nos da un total de 2,95, que vendría a ser básicamente nuestro promedio. Y vamos a llenar con los valores aquí correspondientes en la tabla, que corresponde a la frecuencia relativa. Para nosotros llenar la frecuencia relativa, vamos a decir que esta es igual a el valor de la frecuencia absoluta dividido para el total de la frecuencia absoluta. Tenemos un valor de 0,5. Y como el total de la frecuencia absoluta va a ser 200 para todos, nosotros vamos a presionar Shift 4 para que se nos quede estable este valor.
Y ahora vamos arrastrando y nos generará los valores correspondientes de la frecuencia relativa. Ahora nosotros vamos a hacerlo con la frecuencia relativa acumulada. Esta básicamente en la primera columna va a ser el 0,05. En la segunda vamos a hacer lo que es la frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa. Sería el 0,5 más la frecuencia relativa, 10. Vamos a arrastrar para generar los valores, que al final nos tiene que dar un valor de 1, que sería la probabilidad. Para nosotros ver los intervalos, vamos a coger desde el intervalo 0, acá el intervalo 0,5 de la acumulada, acá el valor del intervalo mayor, aquí el 0,15, el valor obtenido 0,15, más el nuevo valor 0,35, el valor obtenido, igual el valor siguiente, el valor obtenido 0,65, el valor siguiente 0,85, el valor obtenido 0,85, el valor siguiente 0,1. Ya, tras nosotros haber generado ya nuestra tablita de distribución de probabilidad aplicando el método de Monte Carlo, vamos a generar los 60 valores aleatorios y vamos a con la siguiente fórmula: aleatorio y generamos. Vamos a generar lo que son 60 valores aleatorios y sería 61. Se me pasó el doble. El 61. Y listo, acá tenemos los 60 valores aleatorios y como pueden ver estos valores son bien cambiantes. A medida que nosotros actualizamos el Excel, estos valores no nos va a cambiar. Y entonces nosotros para poder identificar los intervalos y que nos mande a qué número de consulta corresponde, vamos a hacer la siguiente función. Con la función buscar, vamos a seleccionar los intervalos. No, primeramente el valor aleatorio, que sería el primero que nosotros generamos, punto y coma, nuestro intervalo, punto y coma, y el número de consultas que sería del 1 al 5. Listo. Nosotros en esta sección vamos a Shift 4 para ir incrustando y que no sean valores volátiles o cambiantes estos valores. Le ponemos al inicio de las letras y números. Ya, nos dio un valor de 3. Igual nosotros vamos a generar hasta el valor correspondiente. Hasta acá. Ya. Y ahora nosotros vamos a ver y analizar. Cogemos un valor cualquiera. Cogemos este valor. Ya. Nos dice que el valor, el 3, debe estar en un intervalo de 0,50. Nosotros vamos a ver el 0,50 que está en un intervalo es mayor que 0,35 y es menor que 0,65, por lo tanto corresponde a que es una consulta correspondiente al número 3 y nos da correcto. Cogemos ahora del siguiente, que sería de la consulta 5 y debería estar entre un número mayor a 0,85 y menor que 1, y nuestro número es 0,99 que es menor que 1, así que los valores concuerdan y esto sería todo. Sin más que decir, nosotros por último, vamos a sacar el promedio de estos números para ver si nos concuerda con el promedio que sacamos anteriormente. Promedio de los valores generados. Y nos da de 2,9 y nosotros tenemos 2,95. ¿Que es un valor próximo? Sí. Así que nosotros damos como finalizado esta pequeña prueba acerca de la simulación de Monte Carlo.